Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes el inicio de esta cuarta unidad, ya prácticamente antesala del fin del proceso educativo correspondientes a este periodo de décimo que ustedes están cursando. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Un gusto poder compartir con ustedes este inicio de esta nueva unidad. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Rosito, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Licenciado, bien. Buenas noches, licenciado. Catherine, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentando, como es de costumbre, el documento correspondientes a su tarea, la tarea que ustedes tienen planificada para esta semana. Y en pantalla ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, gramática, en el tema número 1, y vamos a ver, en este caso, los adjetivos superlativos o verbos superlativos. Vamos a ver cuáles son la diferencia entre uno y otro. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, para que puedan desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Primero, escriba dos oraciones con los siguientes verbos superlativos. Tenemos funniest, tenemos coldest y tenemos prettiest. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que construir oraciones tanto en inglés y su traducción al español. De cada uno de ellos tienen que hacer. La siguiente dice, construya verbos superlativos a partir de, de los siguientes términos. Tenemos pretty, tenemos nice, tenemos cold. ¿Cómo ustedes pueden construirlo? Ya vamos a ver la regla gramatical, cómo se construye cada uno de ellos. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido de ser necesario. La rotulación de la hoja es obligatorio. Tienen que cumplir todos los requisitos tal cual obviamente ustedes pueden ver en esta nomenclatura que ustedes lo tienen que desarrollar en la parte superior de su hoja, como ya le han venido haciendo. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema verbos superlativos correspondientes a la semana 1 de fecha 12 de mayo del 2025. De hecho, esta tarea permite entregas justamente desde el 12 de mayo, la fecha límite de entrega es el 9 de junio y la fecha de publicación de la calificación de esta tarea será el 15 de junio del 2025. Es que tienen ya habilitados un nuevo periodo en función de la unidad número 4. Es que sigan revisando y sigan cumpliendo con las obligaciones, las tareas que ustedes tienen activadas ya para el desarrollo de la presente unidad. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades que ustedes tienen que cumplir como tareas, dentro de esta primera semana vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y vamos a ver los adjetivos superlativos. ¿Cuáles son los adjetivos superlativos? Cuando hablamos de adjetivos superlativos, en español, los adjetivos superlativos son los que dan un mayor énfasis o dan un nivel diferente a las determinaciones. Por ejemplo, si yo puedo decir caliente, o puedo decir calientísimo, puedo decir frío, o puedo decir fríísimo, y así sucesivamente, alto, altísimo, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen los superlativos? Le dan una expresión más determinante, más sobresaliente de lo normal. En este sentido, un adjetivo superlativo es lo que usamos para expresar que algo o alguien es quien más sobresale en algún aspecto. Es el equivalente a adjetivos en español como divertidísimo o el más delgado. Para construirlo simplemente en inglés, los adjetivos superlativos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se debe agregar a la terminación estas tres palabras, EST, para poderlos construir los adjetivos superlativos. Aquí ya pueden, aquí tienen la respuesta
para la segunda etapa de su tarea, lo que tienen en su aula virtual. Al final del adjetivo y posteriormente el artículo de. Eso es la regla gramatical. Para construir se debe agregar la terminación ST al final de ¿dónde? Al final del adjetivo. Y anteponer un artículo. ¿Qué tipo de artículo? El artículo de. Esas son las características que obviamente tiene que contener un adjetivo superlativo. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de ejemplos. Tenemos funny como adjetivo, que es divertido. Pero si yo quiero decir divertidísimo, ¿qué es lo que tengo que hacer? En este caso, elimino la Y y le complemento en la parte final la frase is. Entonces, de esa manera yo digo funny, divertido. Funny es divertidísimo o muy divertido. Entonces, ahí está construido la primera etapa en función de un adjetivo superlativo. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración. He is the funniest guy of my group. Él es el chico más gracioso de mi grupo, dice. He is the funniest guy of my group. Entonces ahí le estamos diciendo que obviamente es el más divertido, algo que es más, le da un resalte diferente. Vamos al siguiente adjetivo, en este caso que tengo cold. Cold es frío. Si yo quiero decir muy frío, yo digo coldest. Simplemente que hice est, le agregué al final para poder transformarlo a un adjetivo superlativo. Cold, frío, normal. Coldest, muy frío. Entonces le da una determinación mucho más intensa. Por ejemplo, that room is the coldest room in the whole house. Esa habitación es la más fría de toda la casa. That room is the coldest. Ojo, que primero, ¿cuáles son las características que tiene que tener un adjetivo superlativo? Está subrayado aquí. Primero, el adjetivo tiene que complementarle con la terminación EST. Y segundo, que tiene que estar antecedido ¿de qué? De un artículo. En este caso, un artículo determinante. En este caso, el de. Ahí está correctamente utilizado el adjetivo superlativo. That room is the coldest room in the whole house. Lo mismo tenemos en la parte inicial. Tenemos de funny, tenemos funniest. En este caso, cuando el adjetivo termina. Ojo, aquí hay que tener en cuenta, cuando el adjetivo termina en una Y, esa Y se elimina. Y en este caso ahí se le agrega es. En cambio, como cold termina en una consonante, termina en una D, ahí sí simplemente le agrego EST nada más para transformarle en un adjetivo superlativo. Eso como observación. Entonces, funny, tenemos funnies. Y he is the funniest. Primero tenemos, obviamente, el adjetivo superlativo. ¿Está precedido de qué? Está precedido de un artículo determinante. El artículo determinante, solo para hacerles un recuerdo, se traduce al español o corresponde a la traducción en español de los artículos el, la, los y las. Entonces aquí dice, he is the funniest guy of my group. La siguiente oración con cold, that room is the coldest room in the whole house. Con pretty, que es lindo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual elimino, esta termina igual en Y, elimino esa Y y le agrego IEST para transformarle en un adjetivo superlativo. Pretty, lindo, pero si yo digo pretty es lindísimo o muy lindo. Vamos a ver. This puppy is the prettiest dog in the neighborhood. Este cachorro es el más lindo del vecindario. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Siempre va a estar antes del adjetivo superlativo un artículo determinante. Y luego el adjetivo superlativo, obviamente que tiene la terminación IST, en este caso, para poderlo transformar a superlativo. Entonces dice, the puppy is the prettiest dog in the neighborhood. The pretty, adjetivo normal, lindo. Pretty es lindísimo o muy lindo. Nice, agradable. Nicest, muy agradable. Tenemos la siguiente oración. You are the sweetest person I have met. Eres la persona más dulce. Aquí se transforma este nicest en sweetest. Entonces dice, en este caso, sweetest termina en EST. Se transformó en un adjetivo superlativo, que es el equivalente justamente a nice, agradable. Nice es muy agradable, o dulce, que se le podía obviamente correlacionar con sweetest.
Entonces aquí dice, eres la persona más dulce que he conocido. Entonces aquí sí, de igual manera, está precedido ¿de qué? De un artículo determinante, en este caso el artículo de, y obviamente eso va a ser la regla general de acuerdo a la determinación. You are the sweetest person I have met. Eres la persona más dulce que he conocido. Esto en la primera característica de cómo se transforman los adjetivos superlativos o cómo se construyen los adjetivos superlativos. Ahora, la siguiente regla. Si una palabra termina con una consonante seguida de la Y o la Y que nosotros le conocemos, ¿qué es lo que se hace? Cambiamos esa Y o la eliminamos de esa Y por una Y normal y luego le agregamos EST. Dicho de otra manera, cuando una consonante, obviamente, o una palabra termina una consonante más la Y, esa Y desaparece y le voy a agregar IEST. Por ejemplo, tenemos los siguientes. Hungry, hungry, enojado. Termina, obviamente, ¿en qué? Termina con una Y. Esa Y tiene que irse y se transforma obviamente en I normal y obviamente precedido de EST. IEST, esa es la parte donde se incorpora para poderlo transformar en un adjetivo superlativo. Obvio, obvio, solamente las palabras o los adjetivos que terminan en Y. De tal manera que la oración con hungry sería I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada, dice. I was. Cuando vemos este was, obviamente estamos hablando de una oración que está en el pasado. Es el verbo to be en el pasado. Tenemos la siguiente estructura con el adjetivo superlativo. Tenemos hungry con terminación IEST y tenemos antecedido del artículo de. Entonces ahí tenemos I was the hungriest person. Yo fui la persona más enojada. El siguiente adjetivo, coldy, coldy, termina en Y. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos esa Y y obviamente yo lo transformo en coldest. Coldest, obviamente, muy nublado. Aquí tenemos la siguiente oración. This is the coldest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto, dice. Tenemos en primera instancia el artículo determinante, en este caso que es de, luego el adjetivo superlativo, obviamente transformado con o compuesto o estructurado con la terminación IEST. Esa es la característica fundamental. This is the coldest sky I have ever seen. Este es el cielo más nublado que he visto. Si los adjetivos terminan con una consonante vocal consonante y el acento va en la última sílaba, doblamos la última consonante y después agregamos la terminación EST. Ojo con esta regla gramatical. Este es otro. Si el adjetivo termina con una consonante vocal consonante, ojo, primero consonante, luego vocal y luego otra consonante, ¿qué es lo que hacemos? Y obviamente el acento va en la última sílaba, doblamos la última sílaba o la última consonante y después agregamos la terminación EST. De tal manera que aquí yo tengo hot, esta es una H aspirada, y obviamente esta H, el momento de pronunciar, es como que ahí estuviera una J. Por eso yo le digo hot. Hot es caliente. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Cuando tenemos una consonante, una vocal y otra consonante, ¿qué es lo que hacemos? La última consonante lo doblamos. Eso quiere decir, la repetimos una vez más. Y luego colocamos la terminación EST. Y de esa manera estaría transformándose en un adjetivo superlativo. Por ejemplo, this is the hottest beverage. Esta es la bebida más caliente, dice. Entonces, the hottest le da obviamente esa determinación más caliente de lo normal. Entonces, ahí tenemos la primera determinación. Tenemos el siguiente ejemplo similar al anterior. Tenemos primero una consonante, en la mitad una vocal y al final una consonante. Sad es triste. ¿Qué es lo que hacemos para transformarlo en un adjetivo superlativo? La última consonante se dobla, se duplica y luego se le agrega EST. De tal manera que queda sades. Si sad significa triste, sades más triste o muy triste. Es la traducción. Tenemos aquí la siguiente determinación, la siguiente oración. Tenemos that day was the saddest girl at her school. Ese día ella fue la niña más triste de su colegio, dice. De saddest le da esta determinación de más triste.
Entonces tenemos that day, she was the saddest girl at her school. Ese día ella fue la niña más triste del colegio. Ahí tenemos dos ejemplos con esta regla gramatical. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando existen adjetivos o existen verbos, obviamente, que tienen primero una consonante, luego una vocal y luego otra consonante? Ya saben cómo transformarle adjetivos superlativos. Vamos a la siguiente. ¿Cuándo añadimos la determinación must? Vamos a ver y qué significa must. Vamos a ver. Esta palabra le da igual una intensidad fuera de lo normal al adjetivo o al verbo al cual vaya a acompañar. Añadimos must a las palabras largas, es decir, si la palabra es de más de 2 sílabas y no termina en una Y. Ahí se utiliza must. Por ejemplo, expansive, que es costoso. Expansive, que dice, añadimos must si la palabra larga, es decir, si la palabra es de más de 2 sílabas. Tenemos expansive. Ex, primera sílaba. Pen, segunda sílaba. Sieve, tercera sílaba. Por lo tanto, aquí sí yo puedo utilizar, anteponer la determinación must para indicar que es más costoso. Expansive, costoso. Most expansive, muy costoso o más costoso. De tal manera que yo puedo decir, these are the most expensive shoes in the store. Esos son los zapatos más costosos en la tienda. These are the most expensive shoes in the store. Entonces ahí tenemos la utilización con la determinación. Beautiful, el siguiente, obviamente beautiful como tal, es bello, es un adjetivo. Para decir más bello, yo simplemente tengo que utilizar most. Pero ¿cuándo utilizo most? Cuando la palabra, en este caso, es de más de 3 sílabas. Tenemos beautiful. Obviamente tiene 3. Beautiful tiene, esta palabra tiene 3 sílabas. Por lo tanto, o esta sí, obviamente, permite utilizarle most. Por lo tanto, dice, the rose are the most beautiful flowers in the garden. Las rosas son las flores más bellas del jardín. The rose are the most beautiful flowers in the garden. Entonces ahí nosotros podemos ver este otro ejemplo que cumple, obviamente, de acuerdo a esta regla gramatical. Vamos a ver a continuación una lista de adjetivos comparativos y superlativos en inglés. Vamos a ver cuándo son comparativos y cuándo son superlativos. Y más adelante en la siguiente etapa vamos a ver un poco cuándo debemos utilizar un adjetivo comparativo y cuándo debemos utilizar un adjetivo superlativo. Y tenemos los adjetivos positivos o los adjetivos bases, de donde se va a componer o se va a transformar en adjetivos comparativos, adjetivos superlativos y obviamente lo que es la traducción. Aquí tienen un pequeño listado de parte de los adjetivos superlativos y adjetivos comparativos más utilizados en el idioma inglés. Por ejemplo, iniciamos con el adjetivo positivo, que es hungry. ¿Qué es lo que hago aquí? Ya habíamos visto la regla gramatical, termina en Y. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Elimino esa Y y obviamente le complemento con ear para transformarlo en adjetivo comparativo y en is le complemento con el is para transformarle en adjetivo superlativo. Hungry, enojado. Hungrier, más enojado. Hungry es muy enojado. Entonces ahí tenemos la traducción. Bad, obviamente que se traduce como malo. En este caso tiene su propia forma para el adjetivo comparativo y para el superlativo. Tenemos worse para el comparativo, words para el superlativo. Pese a que casi los dos tienen el mismo sonido, si ustedes ven dónde tienen que utilizar, observar, es en el momento de la escritura. Words es comparativo, se escribe W-O-R-S-E, mientras que para el superlativo se escribe W-O-R-S-T. Entonces, words. Entonces ahí tienen esta determinación, obviamente que es malo. Beautiful, obviamente aquí tenemos como comparativo, more beautiful para el comparativo. Utilizamos con la determinación more.
¿Por qué? Porque tiene más de dos sílabas. Pero para el superlativo yo utilizo most. Esa es la característica fundamental. More para comparativo, most para superlativo. Entonces tenemos more beautiful y tenemos most beautiful. Como beautiful es hermoso, yo voy a decir more beautiful, estoy diciendo, estoy comparando. Entonces, más hermoso que este objeto es más hermoso que este otro objeto. Esta persona es más hermosa que esta otra persona. Estoy haciendo una comparación. Pero si yo digo un superlativo con most y le digo es más hermoso. Ese cuadro es el más hermoso de esta casa, por ejemplo. Entonces ahí le estoy dando un nivel de superlativo de superioridad. Tenemos el siguiente big, que es grande, para comparativo bigger, terminación ER, ya saben. Pero para superlativo EST, biggest. Entonces, si yo voy a comparar, ya obviamente ya saben, más grande, este auto es más grande que este otro. Por ejemplo. Si yo hago o como superlativo, este auto es el más grande, por ejemplo. Entonces le estoy dando una comparación diferente. Better es amargo. Para el comparativo, obviamente, better con la terminación ER al final. Y si yo quiero decir para el superlativo, obviamente tengo que ponerle EST para poderlo transformar en superlativo. Tenemos best. Entonces, ahí obviamente ustedes ya saben cómo funcionan cada uno de ellos. Blue, en este caso azul. Bluer para el comparativo. Blues para el superlativo. Ya saben cómo funcionan cada uno de ellos. Bold, que es arriesgado. Boulder para el comparativo. Vamos a hacer como cuando yo utilizo boulder, voy a comparar entre dos objetos. Y si yo digo boldest, estoy dándole una determinación superior sobre otro. Entonces, ahí tenemos un superlativo. Busy, que es mandón. Busier, obviamente termina en Y. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Cuando termina en Y, esa Y tiene que desaparecer para ambos casos, tanto para el comparativo como para el superlativo. Para el comparativo, yo complemento la palabra con la terminación IER para el comparativo. Pero para el superlativo, le complemento con IEST. Y de esa manera yo tengo transformado estos adjetivos tanto en comparativos como en superlativos. Busier, comparativo. Busiest, superlativo. Brave, obviamente valiente. Braver, comparativo. Bravest, superlativo. Veamos los siguientes. Tenemos brief, el verbo base. Para el comparativo briefer, para el superlativo briefest. Para bright, para el comparativo brighter, para el superlativo brightest. En este caso que es luminoso. Vamos a ver los siguientes. Broad, para el comparativo broader, terminación ER, para el superlativo broadest. En este caso, broad es amplio. Busy, para el comparativo busier, para el superlativo busiest. Busy, pues, en este caso, es ocupado. Calm, para el comparativo calmer, para el superlativo calmest. Calm es tranquilo. Cheap, barato, para el comparativo cheaper, para el superlativo cheapest. Para el del verbo closey, closier para el comparativo, closiest para el superlativo. Eso quiere decir, obviamente, clausy significa de buen tipo o de buena calidad. Clean, obviamente limpio. Kleiner como comparativo. Van a comparar entre dos superficies que están limpias. Por ejemplo, esta superficie es más limpia que la otra. Kleiner. Pero si yo quiero darle como superlativo, es kleinest. Entonces ahí tenemos esas características que a ustedes les va a permitir identificar en cualquier relación, en cualquier estructura, cómo funcionan estos. Clear, claro. Clearer, como comparativo. Clearest como superlativo. Esos son una pequeña lista
de los adjetivos comparativos y superlativos y cómo obviamente se van transformando para que ustedes puedan ver cuándo obviamente está en función del comparativo y cuándo está en función de superlativo los adjetivos, cómo se los puede transformar y obviamente su traducción. Esta es la parte de las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase, cómo se van formando, cómo se van estructurando esta importante estructura gramatical que son los adjetivos comparativos y en este caso también los adjetivos superlativos, que es la base de nuestra clase del día de hoy. Pero vamos a ver un poco más sobre los adjetivos superlativos en inglés. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de estas estructuras gramaticales que nos permiten dar un toque más elevado, relativo o comparativo a las frases que nosotros vayamos a poner en una oración. Vamos a ver los adjetivos superlativos en inglés. ¿Cuándo usar el superlativo en inglés y cuál es su estructura? En primer lugar, el superlativo o adjetivo superlativo sirve para describir un objeto o persona que está en el extremo superior o inferior, comparándolo con un grupo de objetos o de personas. Su equivalente al español sería el más o el menos. Además, se utiliza el superlativo cuando hablamos de 3 o más elementos y no cuando tenemos 2. Ojo con esa estructura gramatical. Para hablar de 2 elementos se usan los adjetivos comparativos. Entonces ya saben, se utilizan los superlativos cuando hablamos de 3 o más elementos u objetos o personas y no cuando tenemos 2. Para hablar de 2 elementos dentro de una oración, ahí debemos nosotros utilizar los adjetivos comparativos. La estructura de una frase o de una oración con un adjetivo superlativo es el siguiente. Primero tiene que tener el nombre o el sujeto, luego tiene que tener un verbo, luego el artículo de, eso es fundamental, que va a ir le va a anteceder al adjetivo superlativo y por último un nombre o el nombre del objeto. Esa es la fórmula de la oración que tiene que tener un adjetivo superlativo, como lo habíamos venido viendo y analizando en el temario anterior que nosotros ya habíamos visto. En cuanto a las reglas para formar el superlativo en inglés, vamos a ver cuáles son. Los superlativos cortos. A los adjetivos superlativos cortos de una sílaba y muchos de 2 sílabas, simplemente se le agrega EST al final y de esa manera se quedan transformados. Ejemplo, tenemos aquí adjetivo de pretty, bonito, ya habíamos visto. Ejemplo, my granddaughter is the prettiest. Mi nieta es la más guapa, dice. Entonces ya saben, pretty, se elimina la Y, termina pretty en Y, se elimina esa Y y se le agrega las letras I, E, S, T. Y de esa manera se transforma en un adjetivo superlativo. New es nuevo. My house is the newest in the street. Mi casa es la más nueva de la calle, dice. Entonces, newest, en este caso new, obviamente simplemente, ¿qué es lo que hago para transformar el adjetivo superlativo? Le agrego EST al final y de esa manera está transformado en adjetivo superlativo. Ojo que esto se lo hace cuando los adjetivos superlativos cortos están constituidos, en este caso el adjetivo principal, por una sílaba y muchos hasta 2 sílabas, pero no más. Hasta ahí se puede transformar en adjetivos superlativos simplemente añadiéndole EST al final. En cuanto a los superlativos largos, los adjetivos superlativos largos de más de 3 sílabas y algunos de 2 sílabas utilizan la fórmula MOS o LIS. MOS es más, LIS es menos. Obviamente, más el adjetivo. Vamos a ver cuáles son las características. En cuanto a, tenemos aquí el adjetivo important. Tenemos ejemplo, this is the least important topic right now. Dice, this is the least important topic right now. Este es el tema menos importante para ahora mismo. Entonces, este least, obviamente, le da una determinación de menos. Least important, cuando obviamente utilizamos esta determinación. En este caso de creative, vamos a ver que es creativo.
Dice, he is the most creative person in the classroom. Él es el más creativo de la clase. Aquí estamos utilizando la frase most. Most que significa más y least que significa menos. Entonces ahí ustedes, dependiendo de lo que vayan a hacer, si algo es más importante, utilizan most. Si algo es menos importante, utilizan least. Y ya todo depende de cómo ustedes lo vayan a utilizar en la frase en el momento adecuado. Los anteriores se catalogan como adjetivos regulares, pero además hay adjetivos irregulares que forman el superlativo de manera diferente. Y vamos a ver a continuación un poco de ellos. Tenemos los adjetivos superlativos irregulares. Aunque la mayoría de adjetivos entran dentro de la categoría de regulares, hay algunos que son irregulares y que son de uso muy común, por lo que debes aprenderlo para evitar equivocarlos. Por ejemplo, little es pequeño. Lías, lo más pequeño. Eso tiene su forma propia. Good, bueno. Best, lo mejor. Bad, malo. Worse, lo peor. Fair, lejos. Furthest o farthest, lo más lejano. Much, muy. Most, lo más. Entonces ahí tienen los adjetivos superlativos irregulares. ¿Por qué son irregulares? Porque tienen su propia forma, tanto para el adjetivo original como para el adjetivo superlativo. Tienen su propia forma. En esta, obviamente, en esta estructura ustedes pueden y van a observar otras categorías más en cuanto a la clasificación y cómo transformar los adjetivos superlativos. Vamos a ver consejos sobre los superlativos en inglés y vamos a ver los adjetivos que acaban en Y que habíamos visto anteriormente. Este es un error muy común al utilizar los superlativos en inglés. Cuando el adjetivo termina en Y, debe sustituirla por la I normal o la I latina y agregar EST al final. Dentro de eso tenemos el adjetivo, por ejemplo, funny. Tenemos con Y, se elimina esa Y y le aumento IEST. Por ejemplo, tenemos Travis Tool is the funniest jockey. Travis no, nos contó el chiste más divertido. Entonces aquí tenemos funniest, tenemos IST, incluso está resaltado para que ustedes lo puedan identificar. Happy termina en Y, tenemos que eliminar esa Y y agregarle IEST para transformarle en un adjetivo superlativo. Tenemos they were the happiest couple at the hotel. Ellos eran la pareja más feliz del hotel. Ahí tienen ustedes cómo pueden utilizarlo cuando obviamente el adjetivo termina en Y. Los adjetivos de una sílaba terminan en consonantes o terminadas en consonantes. Si el adjetivo acaba en consonante, la última consonante se dobla antes de añadir el sufijo EST. Estas terminaciones de EST se las conoce como sufijos cuando vamos a agregar. Por ejemplo, aquí tenemos fat. Tenemos solo tres letras que están conformando este adjetivo y tienen la estructura consonante, vocal, consonante. Fat es gordo. Por ejemplo, oraciones. My pug is the fattest pug that ever lived. Mi pug es el pug más gordo, dice que jamás vivió. Entonces, ¿cómo le transformé fat? Simplemente le doblé la última consonante y ahí sí le agregué EST. Y se transformó en fattest. Y obviamente ustedes ya saben que antes del adjetivo superlativo siempre que tiene que estar presente un artículo determinante. Y por último, big, que es grande. You are bigger than me. El tigre es más grande que el león. Dice, you are bigger than me. Entonces ahí tenemos la utilización. Tú eres más grande que mí. En este caso dice en esta oración, tiene está mal traducida. El tigre es más grande que el león. No, 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 no. Está mal traducida esta oración. Dice, you are, hablamos de tú, de segunda persona, you are. Tú eres más grande que mí. That me. You are bigger than me. Tú eres más grande que mí. Eso dice con esta determinación big. Entonces ahí nosotros podemos ver cómo se van transformando de acuerdo a esta regla gramatical. Estos son los temas que nosotros hemos visto y hemos analizado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Espero que haya sido de provecho. Ustedes tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar su tarea, teniendo en cuenta que es una tarea bastante corta, pero que yo a partir de ese momento sí voy a tomar muy en cuenta el contenido de cada uno de ustedes, lo que aporten. Recuerden que las oraciones tienen que estar tanto en español como en inglés en la primera etapa de su tarea. Eso sí tienen que tener muy en cuenta.
Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase de las siguientes materias. Señores y señores, que tengan una feliz noche, que descansen. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Lisen. Hasta mañana. Dios le bendiga. Muchas gracias, Rosito. Una feliz noche.